Este día vamos a iniciar un nuevo curso que para ustedes debe de ser de mucha importancia, como es el curso de programación de bases de datos. Para este caso nosotros vamos a utilizar PLSQL como tal, que es el lenguaje nativo de Oracle. Así como hay un PL para Postgres, hay un Transact para SQL, un Transact para Sybase, entre otros. En nuestro caso nos vamos a enfocar en esto. Este curso es un prerequisito para ustedes que sepan realmente SQL. Es fundamental saber SQL para potencializar la programación en las bases de datos y en este caso Oracle. Esperamos que este curso les sirva de mucho tanto a profesionales como a personas que estudian, ¿verdad? Como tal, las bases de datos. Entonces, para nosotros, ¿qué objetivos nos vamos a proponer? Explicar la necesidad de PLSQL, explicar los beneficios que tiene en este caso el utilizar la programación del lado de la base de datos, identificar los diferentes tipos de bloques que en este caso Oracle maneja, bloques anónimos, funciones, procedimientos, y establecer los elementos requeridos para mensajes de salida en PLSQL. Veamos algunos aspectos importantes. Bien, primero la pregunta es ¿qué es PL? PL es un soporte para la extensión del lenguaje de procedimientos de SQL. Es el lenguaje de acceso de datos estándar de Oracle para bases de datos relacionales y se integra perfectamente con las construcciones de procedimientos PLSQL. Es decir, nosotros tenemos las sentencias SQL, que es lo que nosotros hemos visto en el curso anterior, y esto cómo se asocia a la programación. Las estructuras condicionales, las estructuras secuenciales, las estructuras repetitivas y en conjunto me conforman el PLSQL. Es la integración de la programación con sentencias SQL y eso me conforma una estructura de carácter procedimental. PLSQL entonces proporciona una estructura de bloque para las unidades de códigos ejecutables y el mantenimiento del código se hace más fácil con una estructura de este tipo bien definido. Muchas veces hacemos mucha programación en la cual queremos extraer datos de un dataset y de alguna manera eso nos implica hacer un montón de código. Algo que las bases de datos en sus motores, en sus kernels, ya poseen estructuras propias, procedimentales de programación que nos van a facilitar enormemente la programación a nivel de las bases de datos. ¿Qué construcciones tenemos? Bueno, nosotros podemos establecer variables, podemos establecer constantes, diferentes tipos de datos, estructuras como colecciones, cursores, ya de tipo tabla, de tipo record, entre otros. Algo importante, las estructuras de control también, como las condicionales, las if then else, ¿verdad? Los case, ¿verdad? When, los bucles repetitivos, como el look until, ¿verdad? El do while, el for next, entre otros, son perfectamente incorporados en las bases de datos. Las unidades de programas son reutilizables que se escriben una vez y son ejecutados muchas veces. La potencialidad es la capacidad de reutilizar un código que nosotros ya tenemos a nivel de la base de datos como tal. Entonces, ¿cómo funciona esta arquitectura de PL en tiempo de ejecución? Bueno, nosotros tenemos un bloque PLSQL, que son instrucciones a nivel de programación más las estructuras de sentencias SQL. Y viene la base de datos a través del motor. Estas sentencias se van a ejecutar a nivel del servidor de Oracle. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues obviamente validar el plan de ejecución del texto que usted tiene a nivel de SQL. De alguna manera ver que sintácticamente cumple las condiciones de las estructuras. De alguna manera estas estructuras son validadas que existan a nivel de la base de datos y una vez eso, pues extraer la información que del servidor Oracle tenemos a nivel de la base de datos. Como tal, PLSQL, ¿verdad? Se traduce en esas sentencias SQL donde ya hemos validado, obviamente, que el usuario tenga los credenciales necesarios para poder acceder a esas tablas, a esas vistas, a esas estructuras, dar eso execute a las estructuras almacenadas en la base en esos esquemas y de alguna manera conjuntar ese procedimiento con las sentencias SQL para devolverle la salida al usuario. Entonces, ¿qué beneficios tiene en este caso el utilizar PLSQL? La integración de las construcciones de procedimientos con SQL
nos integra diferentes estructuras que nos potencializa verdaderamente utilizar la base de datos como tal. El otro aspecto es que mejora el rendimiento. Debemos destacar que el rendimiento en términos de la funcionalidad, la ejecución del SQL, Oracle es muy excelente. Lo que pasa es que podemos decir que en términos de Oracle, lo que nos demanda es infraestructura, es decir, que implementarlo tenemos que reconocer que es caro. Pero en términos de rendimiento, cuando nosotros ya estamos ejecutando millones de registros, realmente los algoritmos que tienen en términos de procesamiento de datos, la forma en paralelizar esos de alguna manera, esos scripts, es muy bueno, es excelente en términos de rendimiento, de performance, en el uso de los índices como tal. Entonces, por eso es un beneficio realmente al momento de hacer cargas de datos en términos de bases de datos. El otro aspecto es el desarrollo de programas modularizados. Oracle maneja dentro de su esquema una colección de objetos que se integran perfectamente. Y en este caso nosotros tenemos procedimientos almacenados en la base, funciones almacenadas en la base de datos, utilizamos paquetes que se le conocen package, y estos packages lo que hacen es integrar un conjunto de procedimientos y funciones, y estas a su vez nosotros las podemos realmente encapsular, utilizar digamos, aquellas funciones que son delicadas de manera privada, que solo las invocan aquellas que son de carácter público. Además, podemos hacer sobrecarga, es decir, reutilizar y ejecutar de formas diferentes ese mismo procedimiento, esa función. Y esto nos hace que tengamos una mejor organización de manera modular esos programas. El otro aspecto es la integración con otras herramientas, ¿verdad? En el caso Oracle es muy nativo trabajar con su suite de JDeveloper, tiene sus propias herramientas, pero además incorpora Java. El kernel de base de datos ya tiene su Java Pool, su estructura en la cual los runtime de Java se ejecutan perfectamente en la base de datos sin necesidad de tener un intérprete como tal. La portabilidad. Los códigos de PL/SQL son códigos texto que perfectamente se pueden portar de un lado a otro. Es un texto muy básico, ¿verdad? Como un archivo TXT que usted tiene esa información. Otro elemento importante es el manejo de las excepciones. Oracle tiene un buen manejo de excepciones, cómo controlar los errores, las excepciones a nivel de usuario, a nivel de aplicación, que eso lo veremos más adelante. Es como que usted dijera un try catch, ¿verdad? En términos de lenguaje en Visual Studio, ¿verdad? Donde usted puede capturar esas excepciones y administrarlas de buena manera. La estructura de bloque PL/SQL en su manera simple es un declare begin exception end. El declare es opcional, aquí se declaran las variables, los cursores, las excepciones definidas por el usuario. En el begin las sentencias SQL y PL/SQL, y exception también es opcional, donde declaramos las acciones que cuando ocurra una excepción o un error, cómo manejarlo. Y el end, que es de carácter mandatorio. Si ustedes ven, la estructura del bloque es bien simple. Ahora examinemos esas estructuras. Veamos cómo funciona. Tenemos el bloque anónimo como tal, que tiene un declare begin exception end. Todos van a tener esa estructura donde ponemos las sentencias. Los bloques anónimos son bloques que no se guardan en la base de datos. Son bloques volátiles que generalmente los ocupamos para hacer pruebas de funciones, pruebas de alguna manera de sentencias SQL, y que de alguna manera no los vamos a guardar. Además tenemos los procedimientos, los procedure nombre is, begin exception end, donde aquí manejamos los procedimientos, aquellas sentencias que queremos que se ejecuten en lote a nivel del backend, a nivel de detrás de la base de datos, en la capa de datos. Las funciones como tal, que sabemos, podemos utilizarlas. Estas pues tienen la palabra return, ¿verdad? Para retornar un valor. Las funciones tienen la particularidad de retornar un valor de acuerdo al tipo de datos que hemos definido, y
de alguna manera podemos utilizar estos tres tipos de bloques. Las construcciones en términos del programa, nosotros tenemos constructores a nivel de lo que ustedes o nosotros le denominaríamos hoy en día el front-end, donde tenemos herramientas que podemos hacer bloques, procedimientos, funciones, paquetes, disparadores de aplicación, tipos de objetos, manejadas desde la capa de presentación. Pero perfectamente también nosotros los tenemos a nivel de la base de datos. En este caso, este curso, esta unidad, nosotros nos vamos a enfocar directamente en cómo construir estos elementos en términos de la base de datos, del lado de la capa de datos. Entonces ahí vamos a manejar disparadores de bases de datos, ¿verdad? Los tipos de objetos largos, tipos de colecciones, ¿verdad? Entre otros que Oracle perfectamente los maneja. Entonces, ¿cómo hacemos un bloque anónimo en el espacio del trabajo de SQL Developer? Nosotros utilizando un IDE, en este caso SQL Developer, algo que es nativo, que usted perfectamente lo puede bajar desde oracle.com, es completamente libre. Nosotros vamos a utilizar el SQL Developer. Hay otros, como que usted dijera, bueno, un Workbench, ¿verdad? Para Oracle, el TOAD, ¿verdad? Que ya es empresarial y que tiene muchas funcionalidades, pues es un IDE para poder trabajar en términos de SQL y programación en bases de datos. Tenemos este bloque, declare bfni, varchar 20, donde estamos declarando una variable de tipo varchar, que se va a llamar fni. Tenemos un begin end, donde está el cuerpo de lo que queremos ejecutar, el bloque. Select first name, la palabra into, una palabra reservada, donde el first name se lo va a asignar a la variable fname from employees where employee ID igual 100. En este caso, el primer nombre se le asignará a esta variable. Tenemos garantía que nos va a devolver un solo valor, ya que employee ID es una primary key en términos de employee igual 100. Entonces, este es un bloque que lo que va a devolver es el nombre de un empleado cuyo código es 100. Para ejecutar en este caso los bloques anónimos se ejecutan con el segundo botón, que es para ejecutar script. En términos generales, un bloque PL/SQL realmente es un script de base de datos que se tienen que ejecutar las diferentes sentencias. Y de alguna manera con esto lo que hacemos es compilar y nos va a devolver que el bloque ha sido completado. Entonces, ¿cómo vamos a generar mensajes de salida en términos de PL/SQL? Algo muy importante es que para habilitar la salida en términos del SQL Developer, a través de la conexión que usted ha hecho esa sesión para conectarse a la base de datos, nosotros tenemos que ejecutar la sentencia set server output on. Y con esto lo que estamos habilitando es que el servidor nos devuelva las salidas que a través de la ejecución de los bloques PL/SQL que hemos hecho nos devuelva. Otro aspecto importante es que vamos a utilizar un paquete que se llama DBMS Output Pipelines. Este paquete es un paquete a nivel de la base de datos que tiene una función que se llama putLine y que lo que nos hace es devolvernos salidas, ¿verdad?, de lo que nosotros queremos mostrar, ¿verdad?, en la parte de los scripts de salidas a nivel del SQL Developer. Entonces, esta función, en este caso tenemos el primer nombre del empleado y la palabra o la variable bfni que tiene el valor del primer nombre de digamos, de la sentencia SQL. Entonces, al ejecutarlo, vean, nosotros ya colocamos la palabra set server output on. Esto es importante para habilitar esa salida. Declaramos el programa y lo que le incorporamos es el DBMS output pipelines y ponemos the first name of the employees is bfname. Esto lo que nos va a poner es esta etiqueta, esta frase, más concatenado de alguna manera el first names de el empleado que es 100. Entonces veamos, nos devuelve la ejecución del bloque compilado y luego el resultado. The first name of the employee is Steven. Y ese sería el resultado final. Esta sentencia la vamos a ocupar mucho en términos de los bloques PL/SQL y por consiguiente este bloque para mostrar las salidas en términos de
SQL Developer o digamos en procedimientos, funciones como tal. En resumen, ¿qué hemos visto este día? Cómo integrar esas sentencias SQL con las construcciones de PL/SQL, cómo describir esos beneficios que realmente potencializa la programación en bases de datos, cómo diferenciar los tipos de bloques anónimos, funciones, procedimientos y cómo los mensajes de salida se pueden mostrar en términos de bases de datos y para nuestro caso Oracle. Nos vemos en el siguiente video.